Gracias a todos mis hermanos hermosos, los que no pudieron venir, hemos orado por ellos también. Hoy vamos a hablar sobre un tema, no vamos a ser muy extensos, pero vamos a hablar de un tema que tiene mucha sustancia, porque vamos a hablar, nosotros estamos llamados al ministerio, porque básicamente, ¿qué es el ministerio? El ministerio es servicio. Nosotros tenemos que entender eso. Ciertamente, dentro del cuerpo de Dios, Dios estableció, como dice Efesios 4:11, pues estableció pastores para la edificación de sus santos. Pero esos mismos ministros, esos mismos hermanos, todos nosotros somos siervos de Dios y servidores de nuestro Dios. Entonces, el Señor me ha venido moviendo desde hace unos días de preparar un tema que se va a dar, es más que todo una enseñanza que se va a dar durante varios, 2 o 3 domingos, que podamos tomar el concepto de cómo debe ser un ministro, cuáles son su identidad, qué debe hacer, y en la Biblia hoy vamos a ver uno de los ejemplos más hermosos y más maravillosos que podemos ver, que es simplemente el de servidor. Yo quiero que ustedes vayan conmigo porque este ha sido también un tema que ese mal llamado evangelio, bienvenida mi hermana, bendiciones, hija, bendiciones. El mal llamado evangelio de la prosperidad lo ha dañado el evangelio, ha dañado personas. Y entonces nosotros vamos hoy a tocar, yo quiero por favor que ustedes vayan conmigo a la 3 de Juan, los que tengan Biblia. Si no, no se preocupe que aquí lo vamos a decir. 3 de Juan comienza diciendo al anciano Gallo, el amado a quien amo la verdad. Vamos a ver los que puedan buscar. Dios es bueno, hermano, que se depende de ese. Sí, 3 de Juan. ¿La tiene? Sí. El anciano. El anciano a Gallo. A Gallo. La número 1. El amado. 3 de Juan. Quien amó en la verdad. Solo capítulo. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo voy a hacer aquí un pequeño aparte para explicar, porque esto se ha tomado para manipular y para dar a entender muchas cosas. Y nosotros básicamente lo que queremos, vamos a analizar un momentico el versículo. El versículo dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero se supone que si está diciendo en todas las cosas, es en todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hace hincapié y dicen que tengas salud, así como prospera tu alma? Entonces, amados hermanos, ¿qué sucede? Aquí en esta carta, hoy nosotros vamos a ver, precisamente en Gallo, las características de un ministro de estos tiempos, de un hombre que debe servir a Dios, entendiendo que está sirviéndole a Dios a través de servir a sus hermanos. Y, porque ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender qué es prosperidad. Porque hoy por hoy nos enseñan que la prosperidad es solamente tener dinero. Y resulta que cuando usted analiza el término prosperidad, prácticamente la prosperidad es caminar en la bendición de Dios. Amén, amén. Amén. O sea, Dios, ese término, esa palabra griega, eudo, significa que el Señor añade en el camino. Que el Señor va a proveerte lo que tú necesitas en el camino. Pero eso no necesita la manipulación que se ha llevado hoy por hoy, en este tiempo, a las personas con ese famoso o mal llamado de la prosperidad. Ciertamente Dios quiere que sean prosperados, sí, pero la prosperidad, fíjense que establece un símil comparativo. Y que tenga salud, así como prospera.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo prospera el alma? ¿Qué entendemos esto? ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Miren, muchas veces, hermano, nosotros decimos, o se enseña, hermano, lo que pasa es que tú tienes que alimentar el espíritu. Pero es que resulta que el espíritu está completo. Usted lo que tiene que dejar de menguar en cuanto a la carne. O sea, si un vaso está lleno de agua y usted lo quiere llenar de jugo, usted tiene que vaciar lo que está ahí para llenarlo. Eso es lo que se llama, cuando dice la palabra, cuando habla de que recibamos como mansedumbre la palabra implantada. Porque ¿qué es implantar? Implantar es como usted desarraiga lo que está allí para plantar algo nuevo. Lamentablemente nosotros hemos crecido en el Evangelio en muchos lugares con muchas deficiencias. En cuanto, a veces tal vez en cuanto a educación, a formación, y sobre todo en este tiempo, como estábamos hablando otra vez, hermano, lamentablemente cualquiera en estos tiempos agarra una Biblia Strong, agarra un diccionario, y se forma una iglesia, ya es pastor, ya empieza a enseñar, y entonces muchas veces hemos malformado y desviado el concepto verdadero de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con muchos ministros? Muchos ministros están acostumbrados a que les sirvan. Y resulta que el mismo Señor Jesús lo enseña y dice, el que quiera ser mayor entre vosotros, que sirva más. Porque ese es el principio del servicio. Entonces, cuando nosotros analizamos la carta de Juan, que vamos a analizar hoy por encima, pero la vamos a analizar en su contexto y en concepto, nos vamos a dar cuenta que este es el verdadero servicio. Cuando nosotros buscamos el servir a los demás. Fíjense lo que sigue diciendo. Esto es otra cosa. ¿Por qué le dice lo de la salud? Mira, bendiciones. Oye, nos van a faltar sillas. ¿Tienes el título? No, hermano. Hola, ahí, bendiciones. Dicen que son muy buenos. Entonces, fíjense ustedes, amados hermanos. Se va a caer. Ok, ¿por qué le dice salud? Y esto es algo muy importante que nosotros como ministros tenemos que también estar pendientes. Porque en ese entonces se tendía a, no, como hoy es muchas veces, a no darle tanta importancia a lo que es lo corporal. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Se llegó por un momento a atribuir que las enfermedades provenían de Dios. ¿Por qué? Porque no se entiende o no se explicó correctamente el libro de Job. ¿Qué sucedía con Job? Job dice en su palabra que de Dios recibimos el mal, de Dios recibimos el bien. Entonces, pero fíjense ustedes, Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? Cuando nosotros analizamos el contexto histórico en el cual está escrito el libro de Job es tal vez, junto con el Génesis, uno de los libros más antiguos de la Escritura. El misterio satánico no estaba revelado. El hombre no conocía. Fíjese que cuando usted busca la Biblia, busca su concordancia, usted busca la palabra Satanás en el Antiguo Testamento, la va a ver si acaso una o dos veces. Y eso es por revelación, una vez que le viene a David, pero en otros lados habla que si del príncipe de Tiro, el príncipe de Sidón, pero no hay una referencia directa sobre esto. El que viene a poner de manifiesto y a descubrir y a destruir todas las obras del enemigo es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? La gente tenía que atribuir, bueno, que todo provenía de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando usted analiza el libro de Job y se da cuenta en el capítulo 42 o 43 que él se le comienza a revelar y le da sus atributos, sus cualidades, después Job mismo dice, yo decía lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí que no comprendía, por eso me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepentía? De lo que él decía cuando no entendía, porque Job lo que tenía era una sarna que lo estaba matando, una lepra. Lo único sano que tenía Job era el paladar. Bueno, enseña la escritura. ¿Y cuánto duró? Como dice Mateo Diseño, ¿y cuánto duraron los males de Job? La misma palabra lo dice, 9 meses. Así como estuve en el vientre de mi madre, así duraron mi dolencia. Pero miren lo tremendo, hoy por hoy tenemos un evangelio, hermanos, que son esos Job. No, bueno, el Señor me mandó esta enfermedad.
O sea, como si Dios tuviera un depósito de enfermedades allá arriba para lanzándolo a nosotros, como estaba diciendo la pastora aquí. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, amados hermanos, una de las cosas que le da a usted identidad como hijo de Dios es que usted entienda. Hechos 10:38 dice que la voluntad de Dios para nuestra vida, dice la palabra, cómo Dios envió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo éste estuvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el mal. ¿Quién los oprime? El malo. Claro. ¿Quién los liberta? El Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas veces con eso, ay, el Señor me lo mandó, el Señor me lo mandó. Hermano, ¿ustedes saben cuántos hermanos han partido creyendo eso? No demandando su sanidad, no pidiéndole a Dios la sanidad. Por eso es que dice Pablo a los Corintios, que muchos ya durmieron porque no entendieron eso, no entendieron la sanidad que tenemos en el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Se le daba muy poca importancia a lo que era lo corporal, también como hoy por hoy enseñan algunas doctrinas que dicen, no, el ejercicio corporal para nada es provechoso, no, la palabra dice para poco. Pero un ministro de Dios, un ministro integral, debe de saber que este templo se lo dio el Señor y que tiene que cuidar. Claro. Tenemos que dormir bien, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que estar en buena salud. Si usted se siente mal, el Señor también creó la ciencia, ¿verdad? Para que usted recurra a Él. ¿Por qué? Porque esa es una característica para usted poder servir correctamente a Dios en el mundo. Entonces, fíjense ustedes, continúa diciendo. Y le dice, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente, ¿cómo? Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Mire, amado hermano, en ese entonces, igual que hoy ahorita, se estaba cumpliendo ya la gran comisión que el Señor había establecido. Y la gente estaba llevando la palabra. ¿Qué sucede? Las personas a donde llegaban, ellos no recibían, más adelante lo explica, más adelante lo dice, vamos a leerlo. Dice, los cuales han dado a la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlo como digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. ¿Del nombre de quién? Del Señor. Sin aceptar nada de los gentiles. Porque no era costumbre, amados hermanos, que las personas, los evangélicos, las personas misioneras que eran encargadas de llevar la palabra de Dios, recibieran ayuda, ya sea monetaria, ya sea comida de los gentiles. ¿Por qué? Para que no se distorsionara y pensaran que lo estaban haciendo por aquí. Cosa que hoy en día se ha distorsionado completamente, porque vemos como hay ministros que predican por dinero, como hay gente que predica por ganancia, ¿verdad? Y desde el principio de la palabra estamos viendo que esto no era así, solamente ellos recibían ayuda de sus hermanos. Aquellas personas donde llegaban, les daban albergue, les daban comida, por eso el Señor les dijo, váyanse sin nada, no lleven alforja, no lleven provisión. ¿Por qué? Porque yo los voy a proveer. Pero para eso Dios había preparado corazones de hermanos que lo estaban haciendo. Como hay algunos que no, lo vamos a ver también en la carta. Fíjense, dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibo a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Se cree que Diótrefes era un obispo de una de las sinagogas en la cual Gallo asistía, de esas congregaciones, de esas iglesias. Entonces, fíjense ustedes cómo vemos el ejemplo acá de un líder que debería ser, en teoría, esa persona que recibiera a los hermanos, que los agasajara, que comisionara a los demás hermanos para que le dieran sustento y cobijo a aquellas personas que estaban cumpliendo la gran comisión, no lo hacían. Entonces,
Hermano, hoy en día estamos viendo eso. Hoy en día vemos inclusive ministros que ponen trabas para que se haga evangelismo, para que las personas puedan ayudar a los demás hermanos. ¿Por qué? Porque en muchos lados, lamentablemente, hermanos, solamente hay un interés comercial, hay un interés económico. Pero la palabra nos está enseñando que esos mismos versículos que utilizan para decir, no, hermano, pero que Dios no te quiere, no. Pero entienda algo, sí, ciertamente, Él no nos quiere pobres, sí, es verdad. Pero todo eso va acompañado de otras cosas. O sea, eso no tiene que ser lo que mueva a una persona, sino una característica, una consecuencia de ello. Entonces, ¿qué sucede? Él está diciendo, yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero ¿cómo hacemos prosperar el alma? ¿Cómo prospera el alma? ¿Qué es el alma? En el alma, hermanos, lo que es inclusive la mente, el corazón, tenemos todo lo que es el asiento de las emociones de esta carne que siempre está en contra de lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Una de las cosas que nos va a alimentar a nosotros, aparte de la comunión con Dios, aparte de nuestra oración, es el estudio de la palabra, es leer la palabra. Pero ¿qué sucede, hermano? Muchas veces nosotros leemos la palabra y sucede lo que pasa con la semilla. En muchos casos, el enemigo viene de aquí. Mira, hermano, siempre, téngalo por seguro, el enemigo siempre va a buscar quitarle el gozo que usted haya recibido de una palabra que usted lee. Siempre se lo va a buscar quitar. Siempre va a buscar, siempre va a ser, mire, hermano, usted no se da cuenta que muchas veces te salen gozo, salen bendición. Wow, de repente apenas llega a su casa, wow, un problema con alguien, una situación que se le presentó, algo que de repente, vale, pero hace que te quite ese gozo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿Por qué? Porque esa palabra que Dios nos da en el corazón es para que no solamente simplemente la recibamos y digamos amén. No. Esa palabra debe ser la que nos sustente, la que nos lleve, la que nos estimula, la que nos alimenta para seguir adelante. Es muy difícil, amados hermanos, cuando nosotros no entendemos que la prosperidad no es solamente. ¿Qué dice la palabra? Porque Dios le dice a José, Dios llama a Josué para que sustituya nada más y nada menos que a José. Y le dice, yo te voy a prosperar. Pero ¿qué es prosperar? Tú vas a caminar con mi bendición. Lo que tú vas a hacer te va a ir bien. Pero para eso yo tengo que poner a Dios en primer lugar en mi vida. Muchas veces lo hacemos. No hacemos. Muchas veces nosotros nos lanzamos en nuestras propias empresas, queremos hacer algo, y no consultamos a Dios si verdaderamente esa es su voluntad o es lo que Él quiere hacer. Y nos aleja del propósito, como estaba diciendo la pastora. Todos nosotros fuimos formados en parte de Dios con una visión y un propósito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no entendemos cuál es esa visión, cuál es esa misión, cuál es el propósito que Dios nos estableció acá, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a cometer errores y vamos a caminar separados de esa voluntad que Dios tiene. Y cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, es agradable, es perfecta, estamos actuando en la forma que el Señor quiere que haga, inclusive así, sobre nosotros vienen aflicciones. ¡Qué tremendo! Pero ¿qué pasa? Que de ellas salimos fortalecidos porque entendemos que el Señor está en nosotros y que toda prueba, porque entendamos algo, hermano, hay dos tipos de pruebas. Una prueba que es la que viene de parte de Dios para edificarnos, para levantarnos, para llevarnos a un nivel mayor, para que nosotros vayamos creyendo, que vayamos madurando, que vayamos siendo ese ejemplo. Y otra que viene de parte del enemigo para sacarnos a la voluntad de Dios. Ese es totalmente diferente, inclusive hasta para acabar con nuestra vida. Pero, por eso el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. O sea, este sistema mundial, este sistema que es totalmente anticristo, este sistema que a los malos llaman bueno y a los buenos llaman malo. Nada más, hermano, si usted es muy lejos, usted ve, no que no la pueda ver, pero analice el contenido cuando usted ve una novela. O sea, las novelas allí, los cachos, los cuernos, la homosexualidad,
todo, o sea, todo, ahora es la droga, ese es uno de los grandes temas de las películas, de todas estas cosas. Entonces, cuando usted entiende eso, usted se da cuenta que este sistema, a lo cual Hollywood le hace un gran... es un sistema que es totalmente anticristo, totalmente contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Óigame, en estos tiempos se está haciendo una gran lucha para que en muchos países no se acepten cuestiones. Hay muchos países donde quieren meter la cuestión del matrimonio gay, de que puedan, del aborto, de que puedan adoptar a sus hijos, de que adopten hijos parejas gay. Entonces, incluso, hermano, el aborto, y lo más tremendo, como dicen, o sea, los que promueven el aborto nacieron. ¿Ves qué tremendo, hermano? Entonces, son cosas tremendas que nos traen situaciones a nuestra vida que nos alejan de ese propósito y de esa voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos la palabra, hermano, fíjense ustedes, yo quiero que ustedes también, porque por esto pasan muchas cosas. Yo creo que usted vaya conmigo a segunda de Corintios, a segunda a los Corintios. Porque no es segunda de Corintios, los corintios no escribieron la carta, a los Corintios. Versículo número 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándolo con toda paciencia humana delante de Dios. Eso es lo que hacía Gallo, eso es lo que hacía nosotros. Por eso que Pablo le dice: yo te alabo, porque tú andas conmigo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí, hermano? Por lo cual no desmayamos. Los ministros del Señor no debemos desmayar. ¿Usted sabe cuánta cantidad de ministros están desmayando hoy? Mira, hay un estudio, nada más, escúcheme, en Estados Unidos, todos los días, más de 1000 pastores abandonan el ministerio. Renuncian, se están yendo. O sea, es algo tremendo, algo terrible. ¿Por qué, amado hermano? Muchas veces por la carga, muchas veces por las pruebas, por las situaciones, muchas veces porque no hay personas que no son llamadas. Por eso es que nosotros, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando vayáis en medio de esa prueba, porque la prueba también produce paciencia, mantenga su paciencia, su obra completa. Oigan, hermano, mire, para nosotros no ha sido fácil, para nosotros no es fácil. El movernos día a día, tener que venir acá, estamos como itinerantes, como estaba Jesús, pero así estaba Jesús. Así hacía Jesús. Jesús no tenía un lugar físico del momento, él estaba por todo Capernaum y por toda Galilea predicando, llevando la palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ese gozo hoy que podemos hacerlo libremente. En China están matando hermanos porque predican la palabra. Y nosotros que tenemos esa oportunidad muchas veces aquí nos reprimimos, no lo hacemos. Entonces la palabra es la que hace libre a las personas, como así nos hizo libre en determinados momentos. Los ministerios es fuerte, hermano. A veces las mismas situaciones que pasan, las mismas decepciones, las mismas cosas, hacen que de repente uno vaya perdiendo la movilidad, uno vaya perdiendo el estímulo de seguir adelante. Pero si nosotros sabemos que nuestra confianza está puesta en Cristo, sabemos que Cristo venció y que Él es el galardonador de nuestro trabajo. Entonces, como yo lo decía una vez, para mí y para todo ministro debe ser este mensaje, todo ministro que tenga integridad en el Señor. El mismo mensaje que tú tienes para una persona es el mismo que debe tener para 10, para 100, para 1000, para lo que sea. Hemos tenido oportunidad de predicar en lugares grandes, en lugares pequeños, ante muchas personas, ante pocas personas, y siempre la entrega tiene que ser la misma, la preparación tiene que ser la misma, porque las almas, así sea una, vale para el Señor, como el Señor estuvo, y lo hemos repetido muchas veces, 48 grados a la sombra para tener una cita con la mujer samaritana. Amén. Una sola mujer, una sola persona. Pero esa sola persona que le predicó trajo casi todo el pueblo a los pies del Señor.
Y ese pasaje a mí me fascina, porque ese pasaje muestra la humildad de nuestro Señor. Sentado en un pozo, esperando que llegara la samaritana. Una mujer que no se hablaban con los judíos porque tenían diferencias culturales. Porque para los judíos ellos no eran judíos puros porque se habían mezclado con otras razas. ¿Y el clima? Y el clima, 48 grados a la sombra. A la sombra. A la sombra, 48 grados en la tierra de Palestina, casi 50 grados de sol. Y él estaba allí a la hora del mediodía. Y lo más maravilloso de estudiar la cultura, hermano, ¿sabe qué? Las personas, varón, las mujeres iban a recoger agua temprano por la mañana, antes que el sol creciera, y en la tarde, cuando ya caía el sol. Pero esta mujer iba al mediodía, cuando las mujeres estaban cocinando, estaban los que salen en su casa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra misma lo enseña. 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido, era su amante, era el marido de otra, cuando usted analiza la hilación del pensamiento. Entonces esta persona iba a esa hora a recoger agua para no conseguirse con las demás mujeres. Pero lo más tremendo es que cuando ella recibe la palabra, cuando el Señor le dice, hija, dame de beber. Y ella le dice, pero como tú, si que eres judío, me dices a mí que te dé de beber, si nosotros no nos hablamos. Y él le dice, pero si conocieras el don de Dios, quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, él te daría agua que saltara para ti beber. Fíjense usted, esa diferencia entre una necesidad física que esa mujer iba a llegar. Esa mujer llevaba todos los días su balde, su vasito, para llenar agua del pozo. Todos los días se presentía. Y esa vez llevaba doble para no tener que volver. Llevaba esa vasija full. Ella venía por una necesidad física, pero el Señor la contrasta con una necesidad espiritual. Le dice, pero el agua que yo te doy, no vas a tener sed. Y ella le dice, Señor, dame esa agua. Cuando ella entiende eso, ¿qué hizo? Y salió corriendo. ¿A quiénes? A aquellas personas a las que se les escondía. Y salió a decirle, mire, conozco un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Todo lo que había hecho. Pero no lo hizo para condenarla. No lo hizo para... Yo no sé por qué el Señor me dio para acá, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé. Alábalo. Siempre recuerda lo que el Señor ha hecho contigo. Que donde sientes Así es, amén. tuya. Vive Jehová. Así es. Y esa mujer llega y le dice, mire, todos ustedes los que me criticaban, sí, pero aquí estoy yo. Y le vengo a decir que me he conseguido con alguien, no será este el Cristo. Y usted sabe qué dice en Juan 4, que muchos creyeron por el testimonio de ella. ¿Por qué? Porque sabían quién era ella. Pero algo estaban viendo en su vida, en ese momento allí, sabían que había tenido un compromiso, un contacto con alguien que no era normal. Amén. Con algo que era espiritual, alábalo. Santo. Así es. Y esta persona Eso lo hace Dios. llega y va. Y las personas dicen, vamos a ver a ese Cristo, vamos a verlo, porque si es el Mesías, y van. Y óigame, esto lo enseñan los rabinos. Los samaritanos vestían de blanco. Cuando llegan los discípulos y le traen la comida y están hablando con él, el Señor les está hablando de la siega, que ya era el tiempo de cegar. Y ve que vienen llegando. Cuando ven ese poco de personas que vinieran así, les dice, miren, la siega está lista, recojan los y eso es lo que tenemos que hacer. Aleluya. Óigame, lo más maravilloso que esa mujer cuando tiene contacto, yo quiero Juan capítulo 4.
Porque esa mujer tenía una religión, pero esa religión estaba equivocada. ¿Ah? Exactamente. Y de repente, fíjense como la evidencia de que el Señor toca su espíritu, es que de hablar del agua y de hablar del cántaro y de hablar de todo esto, pasan a lo espiritual. El Señor le dice, ella comienza a decir, capítulo 4, al verso 16, mire, esto fue clave de todo. El Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Responde a la mujer y le dice, yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahí comienza a decirle, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. ¿Qué sucedía? Acuérdense que estos samaritanos eran judíos que se habían esparcido en la diáspora de la parte de las 10 tribus de Israel, se habían mezclado con otras costumbres, pero ellos no habían perdido su identidad de adorar, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? No eran como los judíos que iban al templo a adorar, sino que ellos lo hacían al pie del pozo de Jacob en el monte Jericín. Ellos adoraban allí porque allí los habían enseñado. Esa era su cultura. Eso es lo que ellos habían creído. 3 veces lo hacían también, o 2 veces, una vez, no sé cuánto lo hacían, pero lo hacían. Entonces ella le dice, ya va, pero espera. A mí me enseñaron que es aquí que yo adoro, pero ustedes dicen que pero usted sabe qué pasa, que el Señor le dice, mujer, ha llegado la hora y la hora es que no es ni aquí ni es allá, es aquí. Gloria, es dentro de tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque aquí o allá es una forma externa de adorar a Dios. Cuando yo oro, cuando yo me paro, cuando yo digo, cuando yo estoy así o me arrodillo, me inclino, los judíos podían hacerlo de pie, podían hacerlo incuquillado, inclusive cuando estaban en una expresión, cuando colocaban silicio sobre ellos, que estaban en una expresión de luto, se acostaban en el piso con la cara al suelo. Pero el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que quiere, es una expresión genuina del corazón, donde nosotros con el corazón genuino y sincero, no importa el lugar, no importa que esté en un ascensor, no importa que esté en una camioneta, no importa que esté en una congregación, yo adore a Dios con un corazón sincero. Amén. Amén. Escúcheme, la Biblia nos enseña que un publicano y un fariseo estaban en el templo. Y el fariseo, enseña la Escritura, dice que oraba consigo mismo. Decía, Señor, tú sabes que yo ayuno, yo doy limosna. Pero el publicano estaba tirado en el piso y solamente decía, sé propicio a mí porque son de propicio. ¿Quién salió justificado? El publicano. ¿Por qué? Porque el motivo de su corazón era el adorar a Dios. Amados, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que le sirvamos con corazón sincero. Aquí no estamos hablando de religión. De religión ya estamos hasta acá. La religión es una forma externa. ¿Por qué tanta religión? Hay personas, hermanos, nosotros todos fuimos creados para adorar a Dios. Amén. Pero ¿qué pasa? Que como nos apartamos de esa realidad, nos apartamos de esa verdad, nos apartamos del camino verdadero, entonces el hombre inventó religiones. Por eso que usted los ve, un día están con los mormones, un día están con los testigos de Jehová, un día están por allá con los adventistas, un día porque no hay identidad propia, otro día están sobando la barriga aguda. Y resulta que la verdad está acá en la palabra, es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Entonces no es tan difícil que nosotros como ministros de Dios enseñemos esa verdad. ¿Por qué le hemos complicado tanto? ¿Por qué le enredamos tanto? ¿Por qué llenamos tanto de formalismo, de ritualismo, de cosas que no vienen? Ahora escuche, es tremendo, mire, iglesias, hermano, grandísimas, pero grandísimas solamente en tamaño. Pero cuando ustedes van a ver, resulta que el pastor no conoce la oveja, no sabe cómo se llama fulano, no sabe qué es norma, no sabe sus problemas, no sabe nada. Y usted sabe qué habla, qué enseña eso. Esa era la costumbre de los nicolaitas que Dios aborrece.
¿Quién eran los nicolaitas? Esa costumbre política de llegar, de predicar y de proclamar, que eso lo tiene mucho como costumbre, vamos a decirlo, iglesias más que todo de Brasil, ¿sabes? Que son inmensos, entonces tienen como 50.000 pastores. Un día predica el pastor tal, entonces lo que hacen es pararse aquí, lanzan el mensaje y se van, ya está. Reino. Ajá. Y la única manera que se involucren con las ovejas es o para trasquilarle las ovejas, la lana o para abusar de ellos. Pero no hay ese corazón, no hay por eso es que el Señor dice, yo pondré pastores con un corazón conforme. Y a Él. Hermano, Dios conoce y Dios conoce el corazón de todos ustedes que están aquí. Y yo estoy seguro que a ustedes lo mismo le da predicar acá, o predicar en la catedral de cristal, o predicar donde sea. ¿Por qué? Porque le estamos predicando a las almas con el corazón de que Dios Eso es todo. Entonces, no enredemos tanto el evangelio con ritualismo y con cuestiones extrañas. No, el amar es el servir. Yo soy siervo de Dios y servidor. Los ministros tenemos que servir no solamente nada más, no si decirlo a la otra para afuera, no, ante cualquier necesidad, ante cualquier cosa lo que se pueda. Dios mío, a veces nosotros, oye hermano, cuánto nosotros quisiéramos, ¿verdad, ministro? Poder disponer más para, oye, vale, vamos a ayudar de más maneras, pero bueno, el Señor sabe cómo se hará, el Señor es el que abre las puertas, tenemos que confiar en Él, no cargar a las personas. ¿Me entiendes? Dios es bueno, hermano. Y el mensaje de Dios es sencillo. Aquí está, sencillito. Él dijo, yo soy el camino de la vida. Nosotros tenemos que enseñar esa verdad, pero también que la gente vea que esto es una verdad. ¿Qué estaba sucediendo con muchos hermanos cuando veían de Diótrefes? Oye, este es el obispo de la iglesia, no recibe a nadie, no ayuda a nadie, no le da ni un vaso de agua, las personas llegan, oye, pero ¿cómo hacemos? Entonces, tenían que moverse hermanos como gallos, con un corazón dispuesto para ayudarlos. No, hermano, véngase, vamos a comer, para disponer para que ellos puedan seguir adelante. Y lamentablemente, hoy por hoy estamos viendo eso hoy en muchos lugares. Tenemos que romper con eso, esto es reforma. Fíjense ustedes. Volvamos otra vez a Juan 3. Dice, está hablando de Diótrefes, y no solamente dice, fíjese, versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Otra versión dice, la versión textual de la Biblia dice chismorreando, realmente era lo que hacía, utilizando palabras malignas contra los demás hermanos, contra nosotros. Y no contento con esta cosa, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlo, y los que quieran recibirlo se lo prohíbe. O sea, si a un hermano, tú querías recibir a un hermano, yo te lo prohibía, no recibo, basándome en mi autoridad como obispo. Dice, versículo 11, amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todo, fíjate como así como habla mal de una persona, dice, versículo 12, todo es testimonio de Demétrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Escúchame, nadie sabe realmente quién era Demétrio. O sea, hasta los mismos teólogos hoy saben que era alguien justo de la iglesia, pero no hay una información grande de él. Pero ¿sabes quién tiene toda esa información grande de él? El Señor. Porque nuestro trabajo muchas veces no tiene que ser con bombo y platillo, sino calladamente. Amén. Pero así como es calladamente, Dios te va a recompensar públicamente. Amado hermano, yo lo exhorto a esto. Muchas veces hay ministros que están buscando aplausos, que están buscando los más grandes lugares. Oye, ¿dónde es eso? Sí, ¿dónde es que te reúnes? Imagínate tú, invitaron a uno de esos a predicar aquí. ¡Ay! ¿Ustedes qué van a ver? Pastores que se ofenden nada más por uno llamarlo por su nombre, no decirle pastor, obispo o apóstol. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que romper con eso. Sí, pero si no le dices si le dicen por el nombre se ofende, es una ofensa.
Óigame, ¿saben ustedes, hermano? Yo no conozco personas con más humildad que en la Biblia que el apóstol Pablo. Miren, el apóstol Pablo, cuando usted lee, a las personas que ustedes que les gusta leer Biblia, esta noche, lean el capítulo, la segunda de Corintios completa. La segunda de Corintios es una carta de Pablo defendiéndose, exponiendo, o sea, defendiendo su apostolado ante personas que lo atacaban, personas que lo querían denigrar, personas que decían que como él no había estado con Jesús, no era apóstol verdaderamente. Pero resulta que él marcó una pauta entre los 12 de Cristo y esos que necesita la iglesia. Él marcó esa pauta. Mire, escúchame algo. Hay personas que dicen y enseñan, ministros, teólogos que enseñan, no, pero es que no se debió, fue un error que la iglesia hubiera orado por Matías. Porque de paso utilizaron Urim y Tumim, pero es que esa era una costumbre en ese tiempo. Es necesario que nosotros expliquemos algo. Escúcheme, Pablo no podía ser de los 12. ¿Sabe por qué? Porque los 12 apóstoles son representativos de las 12 tribus de Israel. El evangelio de Pablo fue a los gentiles, el evangelio de Pablo fue a nosotros. Por eso es que Pablo no podía estar en ese combo allí, que tenía que estar afuera. Por eso es que él dice, yo estoy como un abortivo, alguien que estoy fuera de tiempo. Pero mi tiempo es aquí. Por eso es que Pablo le dice a Pedro, tú tienes el evangelio, tú estás encargado del evangelio de la circuncisión, yo de la incircuncisión. O sea, yo fui encargado de llevarle el evangelio para que nosotros hoy, aquí de este lado del mundo, pudiéramos decir, Señor, yo te amo, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Y resulta que Pablo dijo, yo no tengo nada que gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Cuántos ministros hoy se están gloriando en la cruz de Cristo? ¿Cuánto es la gloria en sus propias riquezas, en sus propios carros, en sus propias camionetas? No, hermano, el evangelio es sencillo. El evangelio vino a los humildes de corazón. Porque ¿sabe qué? Cuando la palabra dice los pobres, está hablando de los pobres de espíritu. Eso